La primera usanza es notada en escrituras chinas, aproximadamente en el año 2000 a.C. En el uso del magnetismo con acupuntura. Las escrituras del antiguo hindú, egipcio, perseico y tibetano se refieren al uso de una piedra imán. Es dicho que Cleopatra usaba una piedra imán en su frente para prevenir el envejecimiento. Largo tiempo atrás la Tierra fue rodeada por un campo magnético mucho más fuerte al de hoy. Sin embargo, tras los últimos 155 años, una disminución en la fuerza del campo magnético ha sido encontrada por los científicos. También han descubierto que los vertebrados más altos han muerto debido a disminuciones del campo magnético. Los efectos de este fenómeno en la salud humana fueron reconocidos cuando los cosmonautas experimentaban pérdida temprana de calcio en los huesos y calambres musculares. Una vez que se colocaron campos magnéticos artificiales en la cápsula espacial, los astronautas mantuvieron su salud. El síndrome de deficiencia del campo magnético, identificado en Japón a finales de 1950, es caracterizado por falta de energía, dolor general, cefalea, vértigo, etc. Mismo que fue aliviado con la aplicación externa de un campo magnético al cuerpo humano. Estos síntomas son similares al síndrome de fatiga crónica. Dr. Isaac Goiz Durán en el par biomagnético. Porque el día de hoy tenemos un súper invitado, un invitado de talla internacional, un médico que ha realizado grandes investigaciones con muchísimos avances en el medio pues de la salud y con, mira, una serie de títulos, reconocimientos. Por ejemplo, es profesor honorífico de la Universidad de Alcalá, según estoy viendo, de la Universidad Autónoma de Chapingo, del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Bueno, en verdad una personalidad que bien vale la pena que te conectes y además estoy seguro que el programa va a ser totalmente de tu agrado. Vamos a hablar el día de hoy, amigos opcionautas, de lo que es el par biomagnético. ¿Qué es el magnetismo? ¿Cómo nos puede ayudar a la salud? Y en la vida pues todo tiene que haber un equilibrio, hay positivo, hay negativo, hay fuerzas. Y a veces un desequilibrio en estas fuerzas pues se puede traducir en una mala salud, en enfermedad. Pero entonces si un desequilibrio causa enfermedades, si logramos un equilibrio, entonces la enfermedad también puede desaparecer. Y pues el día de hoy, amigos opcionautas, en verdad tenemos una gran personalidad, un invitado de renombre internacional. Y mira, lo que más gusto me da es que el doctor Isaac Goiz es mexicano. Y fíjate que ha puesto pues el nombre de México muy pero muy en alto en muchos países. Doctor Isaac Goiz, bienvenido. Qué gusto que esté usted por aquí. Y bueno, cuéntenos un poquito qué es el par biomagnético. En primer lugar, bienvenido y es un honor pues tener a un invitado verdaderamente de esta talla internacional que ha puesto el nombre de México muy muy alto en muchas partes del mundo. ¿Qué es el par biomagnético, doctor? Bienvenido. Gracias. Pues mire, yo soy terapeuta físico y como terapeuta usaba la física para tratar a mis pacientes, pero siempre eran referidos por médicos alópatas. Y en 1988, un doctor de Estados Unidos, Richard Berin-Meyer, nos enseñó a detectar distorsiones del pH. El pH es el potencial de hidrógeno y lo que define la acidez de la alcalinidad. Y con imanes se puede detectar esa distorsión, pero el doctor Berin-Meyer lo usó en forma monopolar, o sea, o eran ácidos o eran alcalinos los fenómenos que él detectaba. Y yo con ese principio me vine a México y empecé a trabajar en pacientes, y en un paciente en 1988 descubrí que realmente son dos fenómenos los que se generan simultáneamente, uno hacia la acidez, otro hacia la alcalinidad. Y con esos dos elementos podemos detectar y definir
un patógeno. Desgraciadamente para mí, el primero que identifiqué fue el VIH, porque eso me trajo muchos problemas, porque no se puede curar el VIH. Hasta la fecha nadie ha curado el VIH, pues aquí hemos curado miles de pacientes. Y con ese principio, al confundir las cargas, lo ácido con lo alcalino, y llevarlo a la neutralidad parcial del organismo, donde todo es perfección, se cura el patógeno y se cura la enfermedad. En la vida, en el universo, todo es energía, pero esa energía puede tener un desequilibrio Así es. cuando se inclina hacia lo alcalino o hacia lo ácido. Sí. La salud está en el centro, ni alcalino ni ácido. Así es. Entonces, cuando hay un desequilibrio es cuando viene la enfermedad. Si logramos establecer un equilibrio, entonces la enfermedad desaparece. Eso lo tratan de conseguir los médicos alópatas, homeópatas o naturópatas con medicamentos, con drogas, pero es muy difícil. Y con los campos magnéticos, en minutos queda resuelto el problema. En minutos. En minutos, sí. Nos ha comentado, doctor, que, por ejemplo, usted ha llegado a dar consultas en distintas partes del mundo. Sí, claro. Y que ha enseñado esto prácticamente en toda Europa. Toda Europa y toda América. Toda América. Así es. Y bueno, ¿cuál es la respuesta que en estos lugares ha tenido? Maravillosa. En Chile, en Perú, me dieron un doctorado honoris causa en Perú, en Ecuador, y en toda América me reciben bien y me dan créditos. Y en Europa también las universidades actualmente de María Cristina del Escorial y la Universidad de Alcalá de Henares ya me dieron también créditos. Ok, fíjense amigos opcionautas, las personas que nos están viendo a través, por ejemplo, de live stream. Mira, estoy mostrando aquí al aire, a ver si se alcanza a ver, pues justamente el reconocimiento que la Universidad de Alcalá de Henares le da al doctor Isaac Gois, pero también veo que este es de Inglaterra, doctor. Inglaterra, sí. De la Bircham International University. Sí. Y bueno, básicamente para las personas que quisieran saber cómo funciona el par biomagnético, en sí, ¿qué es el par biomagnético? Es la distorsión que sufren dos órganos específicos para cada patógeno. Por ejemplo, la tuberculosis tiene su par en supraespinoso, y cuando se confunden esas cargas, desaparece la bacteria y se regeneran los tejidos y el paciente se cura. ¿Prácticamente cualquier enfermedad es curable, doctor? Teóricamente sí, orgánica. Orgánica. Sí. Entonces, ¿qué tipo de enfermedad no podría ser curable con el tratamiento del par biomagnético? Con el par biomagnético no se pueden curar problemas psicológicos, sofrológicos, emocionales, carenciales, espirituales, malignos. Pero en 1993 logré también entrar a esas dimensiones, ya no con los campos magnéticos, sino con el esfuerzo mental, y actualmente también podemos corregir esos problemas. Con una técnica distinta a la del par biomagnético. Distinta en el sentido de que ya no se utiliza el campo magnético que comúnmente usamos, sino el esfuerzo mental. Eso es. Entonces, por ejemplo, una persona, vamos a suponer que tenga diabetes, que es una enfermedad muy pues propagada en este país por la cantidad de obesos y de personas con sobrepeso. En todo el mundo. En todo el mundo. Pero, por ejemplo, la diabetes, ¿puede ser tratada a través del biomagnetismo? Claro que sí. O sea, la diabetes teóricamente es la falta de insulina en calidad y en cantidad suficiente para equilibrar la glucosa que va a las células. Pero algunas bacterias se comen la glucosa y entonces el organismo carece de esa enzima, y nosotros, si logramos detectar la bacteria que se está afectando el consumo de insulina, pues podemos curar la diabetes.
Es decir, entonces en este caso no es que el páncreas no esté produciendo la suficiente cantidad de insulina, sino que le está produciendo, pero hay patógenos que se le están comiendo, Así es. que le están absorbiendo, que se están alimentando de esa insulina. Así es, y hemos descubierto cerca de 20 patógenos que se tragan la insulina y quitándolos generamos la salud de esos enfermos. Eso es. Pues amigos opcionautas, ¿qué pregunta le quisieran realizar al doctor Isaac Gois? Realmente con un currículum impresionante, autor de muchos libros, por ejemplo, este que tengo aquí en mis manos, que se llama El par biomagnético, otro que se llama El fenómeno tumoral y otro que se llama El SIDA es curable. Bueno, pues muchos libros, un hombre con muchos conocimientos. Hay muchas llamadas, doctor, hay mucha inquietud. Por ejemplo, dice nuestra amiga Magdalena Arias, dice, ¿se puede curar la insuficiencia renal con la técnica que están comentando? Normalmente no decimos la edad de las personas, pero Magdalena Arias tiene 70 años. ¿La edad es un factor que influya para que el método funcione o no? No, hay niños con insuficiencia renal que es crónica y que los médicos se la tratan con medicamentos. Cuando uno intenta curar a un paciente de estos, si no se curan con una terapia, ya no sirve la terapia. Y eso es injusto. Tienen que darnos oportunidad de hacer seguimiento de esos casos. La insuficiencia renal, los médicos la valoran por la cantidad de creatinina que hay en la sangre, pero la creatinina la genera el hígado principalmente. Y cuando yo reviso estos pacientes, invariablemente encuentro trastornos en el hígado, ya sea una variedad de hepatitis o insuficiencia hepática. Sí, más que insuficiencia renal. Y tratando el hígado se mejoran los pacientes. Porque como que todo está conectado, ¿no? Hígado, riñones, pulmones. Sí, desde luego. Es todo un sistema, entonces falla uno, empieza a afectar el otro. Son las llamadas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Así es. Eso es. Entonces, la insuficiencia renal puede ser tratada. Puede ser tratada porque la pregunta es muy cruel, dice, ¿puede curarse con ese sistema? Puede tratarse y podemos saber qué está provocando la insuficiencia y muchas veces los resultados son magistrales. Ok, y bueno, esta pregunta de Magdalena Arias coincide con la pregunta de Mercedes Gutiérrez, dice lo mismo. Saludos a todos, dice, bueno, lo mismo con el biomagnetismo se cura la insuficiencia renal. En este caso, doctor, una persona que asiste a una terapia, a una consulta de biomagnetismo, ¿es lo mismo decir biomagnetismo que par biomagnético? El fundamento de todo, como en este caso de lo que estamos generando aquí, pues es la electricidad y el par biomagnético es el fundamento de todo el sistema. Pero a partir de 88 hasta 93 yo atendí 25,000 pacientes. Y luego ya en 93 entré al otro fenómeno que llamamos bioenergética, que es con la mente, pero es el mismo principio. Y en 95 pude hacer este fenómeno de aquí a Italia y curar un paciente a distancia. Y también es el mismo principio. Pero todo el fundamento es el par biomagnético. Y bueno, por ejemplo, una persona que nos está escuchando o viendo a través del live stream, yo por lo menos la primera vez que escuché par biomagnético, yo me imaginé que era algo que uno tenía que comprar, así como un par de zapatos. ¿Quiere aclararnos eso? Aunque ahora yo ya lo sé, pero muy probablemente muchas personas tengan esa duda. ¿Es algo que se compra, es algo que se pone? ¿Por qué par biomagnético? Porque siempre hay dos polaridades, hay dos cargas, una alcalina, una ácida. Por eso le di el nombre de par biomagnético. Pero no es algo que se compre, no es un artículo que se ponga. No, repito, es como la electricidad. Si tenemos acceso a ella, no hay problema. Y en el caso del par biomagnético, solo requerimos de dos campos magnéticos de mediana intensidad, de 1000 a 10,000 Gauss máximo,
y con eso es suficiente. Es decir, 2 imanes. 2 imanes. De 1000 a 10.000 Gauss. De potencia, sí. Que es la forma en la que se mide la potencia de los imanes. De los imanes, así es. Y hay una forma específica para colocarlos de acuerdo a cada caso. Así es, ese es el problema, que los que practicamos este sistema debemos hacer una valoración exhaustiva de todos los puntos de rastreo que nos permite con el tiempo identificar a los patógenos. Estamos entrevistando en este momento al doctor Isaac Gois, una figura de renombre internacional, creador del par biomagnético. Hay muchas preguntas, doctor. Una señora de nombre Marcela, de Puebla, dice, yo mandé a una persona con el doctor y esta persona tenía 1500 de colesterol y cuando estuvo en tratamiento en el hospital de nutrición, nunca se lo controlaron hasta que fue con el doctor y hasta la fecha ella está muy bien. Es una señora que nos habla de Puebla, doctor Gois. Qué hermoso, sí. Ok, también dice Joel Rodríguez, bueno, es una pregunta. A ver, Patricia Reyes, ¿puede curar la depresión, doctor Gois? Bueno, en la mujer yo digo en forma chusca de que la depresión se cura con una tarjeta de crédito. ¿Será cierto? Pues sí, cómo no. Pero ya en la patología sí intentamos curar la enfermedad. ¿Y hay un buen resultado? Lógico. Ok. Porque podemos detectar qué es lo que le está provocando esa angustia. Ok. Doctor, ¿y por qué esto que es algo, digamos, tan bueno, por qué no se ha propagado, por qué no se ha difundido más? Porque afectamos los intereses de la industria farmacéutica. Este año están calculando en 1.400 millones de pesos sus ganancias. 1.400 millones de pesos. Sí, y eso, este sistema cura y no cuesta. Y ese es el peligro. Lastimaríamos formalmente a la industria farmacéutica. Doctor, ¿usted ha recibido amenazas por esta labor que usted realiza? Claro que sí. En 1995 tuve la tragedia de que me clausuraron mi consultorio por orden del doctor Juan Ramón de la Fuente. Y obviamente después ya me volvieron a abrir, pero bajo 3 condiciones. Primero, que no siguiera investigando biomagnetismo médico. Segundo, que no publicara mis obras en México. Y tercero, que no molestara a las autoridades sanitarias. Y lo he tratado de hacer, pero precisamente la Universidad Nacional de Loja en República de Ecuador me extiende un aval para que yo vuelva a publicar. Y gracias a eso ya publiqué el par biomagnético y el fenómeno tumoral. Y aquí en México, la Universidad Autónoma Chapingo, cuando se dieron cuenta de este atropello, me dieron el aval para que publicara y con ese aval estoy publicando mis obras. Es decir, se le han puesto trabas, se le han puesto obstáculos para el avance de este método que usted ha descubierto. Formalmente sí, y desgraciadamente por parte de las autoridades sanitarias. Pareciera mentira, pero a veces es más reconocido el trabajo en el extranjero que en el propio país. Los dichos son ciertos, ¿no? Dicen que nadie es profeta en su tierra. Bueno. ¿Será cierto, doctor? Es cierto, sí. ¿Lo ha vivido usted en carne propia? Lo he vivido en carne propia. Y tengo testimonios, porque esto me lo han hecho por escrito. Ok. Dice Susana Romero de Coyoacán, ¿se puede curar la colitis nerviosa y las cervicales del cuello? Sí, eso es sencillo, desde el punto de vista del biomagnetismo. La colitis, pues, es la inflamación del colon y obedece a alguna bacteria, seguramente. Es decir, un gran porcentaje de enfermedades están causadas por una bacteria, por un virus que llevamos dentro y a veces ni siquiera lo sabemos. Así es, o asociaciones de estos patógenos. Pero en la gastritis, por ejemplo, desde el esófago ya está el estreptococo beta hemolítico y luego en el estómago está el Clostridium perfringens. En el colon ascendente hay otro patógeno,
la listeria, y en el transverso está el Vibrio cholerae, y en el descendente está el Enterobacter cloacae, y todos esos patógenos que no se pueden detectar con laboratorios y los médicos no pueden saber de su existencia, pues son los que producen la colitis. A ver si es correcto lo que voy a comentar, doctor. Muy probablemente el sistema médico tradicional de lo que se encarga es de buscar el virus, la bacteria, para poderla atacar. Así es. Va uno al doctor, análisis inmediatamente, vete, una química sanguínea, análisis de orina, de materia fecal, etcétera. Pero entonces, si estoy entendiendo bien, al biomagnetismo o a la técnica del par biomagnético, no le interesa cuál es el agente patógeno. No se requiere de hacer un análisis, sino se requiere de lograr un equilibrio entre el pH, entre la alcalinidad y la acidez del cuerpo de una persona, para que sea la bacteria o el agente patógeno que lo está provocando. Al lograr el equilibrio de este pH, sí, automáticamente el patógeno muere. Sí, ¿Esa sería la explicación? Es la explicación, pero coincidentemente, si logramos detectar esas alteraciones energéticas, sabemos qué patógeno lo está provocando. Entonces le podemos dar diagnósticos etiológicos a los pacientes de su enfermedad. Aunque no es lo decisivo. Sí, porque eso es lo que tratamos. No es lo mismo que le digan que tiene colitis a que le digan que tiene colitis por un Enterobacter cloacae, y quitando el Enterobacter, pues se cura la colitis, obviamente. Ah, ok. Entonces, hay distintos tipos de colitis. ¿Esto quiere decir que hay colitis que son curables y otras no? Todas son curables en teoría. Ok. Mireya Padilla de Xochimilco dice, ¿cómo se cura la leucemia? La leucemia, por lo que hemos visto, es una alteración que sufre el vaso. El vaso tiene como función destruir plaquetas, el 30%, destruir glóbulos rojos viejos y excitar la producción de glóbulos blancos, que a eso se le llama leucemia. Y esto es una bacteria que se transmite por los lácteos y obviamente se instala en el vaso, y el vaso empieza a fallar y a producir la leucemia. Pero curando el vaso, generalmente curamos la leucemia. Entonces, la leucemia es un problema que se genera en el vaso. En el vaso, sí. Y tiene su origen en productos lácteos. Productos lácteos, sí. Es decir, ¿usted daría alguna recomendación de alimentos que no debemos de consumir porque alteren nuestro pH? Ninguno con exceso. Todos en forma cordial se pueden consumir. Pero uno de los alimentos más tóxicos es la leche. Uno de los alimentos más tóxicos. Es la leche de vaca. Ajá. Aunque sea light, aunque sea deslactosada. Pues eso ya ni siquiera es ya alimento. Ya ni siquiera es leche. No es leche, sí. Entonces, de preferencia no consumir leche. Y sobre todo leche bronca, o sea, que no se esté hirviendo o pasteurizando. Porque viene con muchas bacterias, viene con muchos patógenos que nos pueden ocasionar problemas. Dice también David Navarro de la Gustavo Madero, ¿el biomagnetismo sirve para una infección en vías urinarias? Obvio que sí. Obvio que sí. Sí, sí. Lo mismo, establecer un equilibrio en el pH entre la acidez y la alcalinidad. Pero al saber dónde están esas distorsiones, le podemos dar el nombre de la bacteria que le está afectando. Y obviamente ahí inclusive se puede asociar con medicamentos alopáticos, con antibióticos, pero ya específicamente sobre un patógeno que encontremos. Es decir, además del biomagnetismo, ¿se puede utilizar también medicina alópata? Obvio, se puede combinar, sí. Con lo único que no aconsejo es con la quimioterapia. ¿Por qué, doctor? ¿Qué pasa con la quimioterapia? La quimioterapia es un cuchillo de doble filo. No cura y sí afecta al organismo fundamentalmente. Y obvio, cuando nosotros aplicamos biomagnetismo, podemos desproteger las células del organismo y tener resultados negativos. Por eso yo no aconsejo que se aplique biomagnetismo con quimioterapia. Es decir, quimioterapia no mezclarlo.
No, no. Por ejemplo, una persona que lamentablemente ya tenga cáncer y que esté sometida a un tratamiento de quimioterapia, ¿ya no es candidata para el No biomagnetismo? es candidata, no. Ya no. No, precisamente antier me habló una persona, pero ya recibió 5 dosis de quimioterapia. Eso ya es muy peligroso. Y lo que mata al paciente es la quimio. Y le echan la culpa al biomagnetismo si yo me atrevo a tratar al paciente. Ah, ok, ok. Ok, entonces además es una especie de mecanismo de protección, ¿no? Lógico, sí. Ok. Alicia González de Iztapalapa. Su técnica cura citomegalovirus, Sí, que ya hizo tumores en ganglios. los virus no hacen tumores. Y el citomegalovirus es curable. ¿Qué es el citomegalovirus, Es doctor? un virus, pero está en los ojos. En los En ojos. los ojos y es el que produce la esclerosis múltiple. Fíjese, doctor, que hay muchas llamadas que nos hablan de su trayectoria, de personas que lo conocen. María Elena Muñoz de Coyoacán dice: Carlos, te felicito por tu invitado. Fui paciente del doctor, reconozco el alcance y efectividad del biomagnetismo y a la fecha sigo tratando con el mismo método. Llegué al consultorio del doctor porque no podía caminar y salí caminando. Oye, pues qué grata noticia, mi querida María Elena Muñoz. ¿Algún comentario para María Elena Muñoz, doctor? No, pues que Dios la siga beneficiando con su salud. Perfecto. Pues también mira, dice nuestro amigo Miguel de la delegación Cuauhtémoc, ¿dónde puedo consultar al doctor? Estén pendientes, amigos opcionautas, porque en un momento más le vamos a solicitar al doctor Gois que nos haga el favor de dar su teléfono, de dar sus datos para las personas que quieran estar en contacto con él. María de la Luz Silva, ¿el biomagnetismo cura el vitiligo? El vitiligo, desgraciadamente, es una patología crónica y muy difícil de curar porque se basa en 3 fenómenos. Una disfunción de la glándula pineal, una disfunción de la glándula hepática y un trauma emocional muy fuerte. Y eso es lo más difícil de controlar, el trauma emocional. Entonces el vitiligo tiene un componente emocional, Muy fuerte, sí. además de un mal funcionamiento de la glándula pineal. Pineal y de la hepática. Eso es. Entonces es probable que el vitiligo no se cure. Bueno, O se puede tratar. se trata y los resultados a veces son maravillosos, pero es difícil. Ok. Luego también dice otra pregunta, Osbelia Sánchez de Acolman. ¿Con el sistema que usted trabaja, se puede curar la artritis reumatoide? Eso sí es más fácil. La artritis reumatoide generalmente es la asociación de un meningococo con un gonococo. Y Meningococo con gonococo. quitando esas 2 bacterias, generalmente el paciente evoluciona de maravilla. También esto quiere decir, doctor, que cuando un agente patógeno ingresa a nuestro organismo, es porque podamos tener un sistema inmunológico débil. Pues sí, obviamente, o porque consumimos alimentos tóxicos, o por la edad, pues yo en este momento ya tengo 74 años y ya más fácilmente me infecto de patógenos que los mismos pacientes me llevan. Eso es. Y al hablar, al platicar, al estornudar el paciente, pues me contamina. Eso es. Ahora, doctor, ¿usted mismo se ha tratado con biomagnetismo? El semestre pasado, de 2014, yo estuve en cama, me vi fatalmente mal, pero ya estoy bien otra vez, ya ando caminando sin bastón y todo va bien. Ok. Leticia Suárez dice, me gustaría tener los datos del invitado. En un momento más los vamos a dar. Luego dice Josefina Guzmán, su tratamiento sana un tumor en el duodeno que ya es cáncer. ¿Dónde da sus consultas o dónde lo podemos contactar? ¿Qué le responde a Josefina Guzmán? Miren, ¿El tratamiento sana un tumor en el duodeno que ya es cáncer? los tumores siempre se generan por asociación de microorganismos. Cuando se asocia un virus con una bacteria, se produce un quiste. Virus con una bacteria, se produce un quiste. Cuando se asocian 2 bacterias, se produce un absceso. Esa es la tragedia de la oncología, y que me perdonen los oncólogos que estén escuchando este programa,
pero ellos creen a ojos cerrados lo que diga un patólogo, y yo tengo la convicción de que el patólogo se equivoca y dice que es cáncer cuando no es cáncer. Entonces, si es un absceso, pues es fácil de curar. Si es un absceso, es fácil de curar. Son 2 bacterias asociadas. Y si se asocian 2 bacterias y un virus, ya se forma una displasia. Y si se asocian 2 o más bacterias con un virus y un hongo, ya se genera un tumor maligno. Y si entra en juego la lepra, eso se llama cáncer. O sea que el cáncer es un tipo de lepra. Así es. Eso, qué interesante. Evangelina Pérez, ¿se pueden curar las taquicardias, doctor? Eso es fácil, sí. Es fácil curar las taquicardias. Taquicardia. Doctor, ¿usted quisiera hacer algún comentario final? Estamos ya prácticamente culminando por el día de hoy el programa. ¿Qué quisiera decirles a nuestro público? Pues que existe un sistema que les puede ayudar en su salud y que obviamente habría que aprovecharlo. Desgraciadamente las autoridades, como tienen compromisos con la industria farmacéutica, no quieren hacer caso de este sistema, que cura, que no cuesta y que lo puede aprender cualquier persona. No es necesario ser médico. ¿Su teléfono, doctor, es? 57 81 99 95. Otra vez, doctor, por favor. 57 81 99 95. Perfecto. El teléfono del doctor Isaac Gois, por si no lo anotaste, te lo voy a repetir, 57 81 99 95, y también puedes visitar su página web www.biomagnetismo.biz. B grande, B de burro y Z. www.biomagnetismo.biz. Doctor, un placer haberlo tenido y estoy seguro que pronto lo volveremos a tener aquí porque hay mucho interés del público. Gracias, Muchas gracias. doctor, gracias. Hasta la vista, amigos.